They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Imagina que el mundo despierta un día y descubre que todos los ejércitos más poderosos del planeta han empezado a moverse hacia un mismo punto. No es una guerra entre naciones, no es un conflicto político, es una convocatoria global, silenciosa, inevitable, como si una fuerza invisible hubiera tocado la mente de los gobernantes y los hubiera llamado a un solo escenario final. Ese lugar existe, está en el norte de Israel, y la Biblia lo menciona por su nombre, Armagedón. Un inmenso ejército se congrega en el valle del norte de Israel. Los líderes del mundo han traído lo mejor de sus fuerzas militares, y en el ambiente se percibe una mezcla inquietante de nerviosismo y expectativa. Todos miran hacia una colina cuyo nombre, en hebreo, resuena como un presagio, Armagedón. Y cuando finalmente aparece aquel a quien esperan, todos se regocijan, se arrodillan, lo adoran, creen que están recibiendo a su Dios, pero ese hombre no es un Dios. Tampoco es un simple mortal, es un hombre poseído por el mal mismo, a punto de dirigir a esta multitud de ejércitos hacia la batalla más grande que la humanidad haya conocido. Una batalla contra alguien a quien el mundo intentó destruir hace más de 2000 años. Una batalla contra un rey que regresa por su reino. Seguramente en algún momento de tu vida escuchaste que Jesús volverá. Pero la mayoría ignora que la Biblia describe la segunda venida de Cristo como un proceso que ocurre en 8 etapas distintas, y casi todo el mundo cree que la famosa batalla de Armagedón es un enfrentamiento directo, cuando sorprendentemente la Biblia dice que en Armagedón no ocurre ninguna batalla. Ese valle no será el campo de lucha, sino el punto donde los ejércitos del mundo se reunirán antes del verdadero choque final. ¿Por qué allí? ¿Qué atrae a todas las naciones a este lugar específico? Para entenderlo, debemos retroceder a las profecías. La Biblia dice que Dios secará el río Éufrates para que los reyes del Oriente puedan cruzarlo con facilidad. El Éufrates está muy lejos de Israel. Es uno de los ríos más antiguos del mundo y atraviesa principalmente la región que hoy conocemos como Irak. Entonces, ¿quiénes son esos reyes del Oriente? Muchos han intentado identificarlos. Algunos dicen que provienen de la India. Otros aseguran que se trata de gobernantes chinos. Pero estas interpretaciones tropiezan con un detalle fundamental. Cuando la Biblia menciona el Oriente, suele referirse específicamente a la región de la antigua Asiria, el mismo territorio donde fluye el Éufrates, es decir, el actual Irak. En esa misma zona se encuentra la antigua ciudad de Babilonia. Hoy, sus ruinas parecen insignificantes, pero la Biblia afirma que en los últimos días esa ciudad renacerá y se convertirá en la capital del mundo entero. Y esta idea no es tan descabellada. Hace apenas 40 años, un hombre llamado Saddam Hussein, entonces presidente y dictador de Irak, intentó precisamente eso, reconstruir Babilonia. Levantó nuevas estructuras sobre las ruinas antiguas e incluso grabó su nombre en los ladrillos de su palacio, tal como hizo Nabucodonosor hace más de 2500 años. Así pudo haber lucido la antigua Babilonia y así podría reconstruirse en el futuro. Pero la pregunta es inevitable. ¿Quién la reconstruirá? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la segunda venida de Cristo? Volvamos al hombre del principio, al que el mundo entero adorará como si fuera un Dios. La Biblia lo menciona con varios nombres.
el hombre de la iniquidad, la bestia que asciende del mar y sobre todo el anticristo. Si Babilonia será la capital del mundo en los últimos días, como afirma la profecía, entonces resulta lógico que este dictador global establezca allí su reino. La Biblia dice que estará poseído por Satanás y que de su boca saldrán espíritus demoníacos semejantes a ranas, cuya misión será atraer a los ejércitos del mundo hacia Armagedón, donde aguardarán la llegada del anticristo. Es muy posible que los llamados reyes del Oriente sean, en realidad, una referencia al propio anticristo y a sus generales, quienes traerán su ejército desde la restaurada Babilonia para unirse al resto de las naciones. Con eso, se completa la primera etapa de este desenlace profético. Pero mientras el anticristo cree tener todo bajo control, la Biblia anuncia un giro inesperado. Babilonia será destruida por completo. No se nos dice exactamente cómo, pero sí se nos revela que antes de su caída, Dios advertirá a su pueblo para que huya. Cuando la ciudad arda, el mundo entero llorará su destrucción, porque Babilonia será el corazón financiero del planeta, una especie de Wall Street de los últimos tiempos. Su caída significará pérdidas económicas inimaginables. Pero mientras el mundo llora, los ángeles del cielo celebrarán, porque saben lo que viene. Con esto se completa la segunda etapa. Desde Armagedón, el anticristo contemplará el humo de su capital destruida. Y aunque tiene a su disposición a los ejércitos del mundo, la Biblia dice que no se moverá hacia el este para proteger la ciudad humeante. En lugar de regresar a su arrasada capital, el anticristo reúne a su inmenso ejército y comienza a avanzar hacia el sur. New CBS Sunday. The Grammys, baby! History will be made. Live, unfiltered, unexpected. Woo! Bigger than ever. I was a ghost. Bigger stars, bigger performances. Music's biggest night is getting bigger. Now you see what all the hype is about. Trevor Noah hosts the Grammy Awards live. Anything is possible. CBS Sunday and streaming on Paramount Plus. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. No debemos olvidar que este hombre está poseído por Satanás, y lo único más importante para él que defender la ciudad, que considera suya, es destruir todo lo que represente al Dios verdadero. La Biblia dice que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén para una batalla épica. Y mientras el anticristo avanza hacia la ciudad santa, los judíos que permanecen en Jerusalén reciben la noticia de la ofensiva y se preparan para resistir, aún sabiendo que no tienen ninguna posibilidad contra la fuerza combinada de las naciones. Dios tiene un plan. En pleno ataque, la Biblia afirma que los soldados judíos serán fortalecidos sobrenaturalmente por Dios para ejecutar juicio contra aquel ejército maligno. De manera sorprendente, este pequeño grupo derrota una gran parte de las fuerzas del anticristo. Es un milagro observar cuán poderoso se vuelve este ejército diminuto cuando la fuerza divina lo respalda, incluso frente al poder militar más grande del planeta. Sin embargo, la Biblia no describe esta batalla como una victoria definitiva. Aunque los ejércitos del anticristo sufren un golpe devastador, la mitad de la población de Jerusalén muere luchando y la otra mitad es llevada cautiva. Con esto, la tercera etapa de las profecías queda cumplida. Pero esta no es la confrontación final. El objetivo supremo de Satanás aún está lejos de alcanzarse porque miles de judíos han logrado escapar y se ocultan en algún punto del desierto, y el anticristo está decidido a encontrarlos y aniquilarlos. Antes de revelar dónde se esconden estos misteriosos sobrevivientes,
es necesario comprender quiénes son y por qué buscan refugio en un lugar tan inhóspito. Para entenderlo, debemos retroceder 3 años y medio en la historia, porque fue en Jerusalén donde ocurrió un hecho que inició toda esta operación militar. La Biblia explica que cuando el anticristo aparezca en la escena mundial, presentará una imagen de paz y prosperidad, prometerá estabilidad, solución a los conflictos y orden global. Sin embargo, a medida que su poder crezca, su verdadera naturaleza quedará expuesta. Llegará un momento en el que se proclamará Dios y exigirá que todo el mundo lo adore. La Biblia enseña que este acto de arrogancia extrema tendrá lugar en la ciudad santa de Jerusalén. Pero no todos se someterán. La Escritura revela que habrá un remanente fiel dentro del pueblo judío que rehusará adorar a este falso Dios. Será entonces cuando huirán de Israel para esconderse en un lugar preparado por Dios. Aunque la Biblia no revela con exactitud su ubicación, ofrece pistas claras. Afirma que este grupo huirá al desierto, a un territorio montañoso situado fuera de Israel. Y existe una pista aún más precisa. Dios reunirá a este remanente como un pastor reúne a sus ovejas en un lugar llamado Bozra. Históricamente, se sabe que la antigua ciudad de Bozra se encontraba en lo que hoy es Jordania, una región desértica rodeada de montañas rocosas. Los estudiosos han propuesto 2 posibles ubicaciones para la antigua Bozra. La primera es la aldea árabe de Busaira, situada en esa misma zona desértica y cuyo nombre guarda una similitud fonética con Bozra. Es una teoría interesante y ha convencido a muchos investigadores. Pero existe otra candidatura aún más sólida, la ciudad nabatea de Petra, y es fácil entender por qué. Petra es una enorme ciudad tallada directamente en la roca, con desfiladeros estrechos que funcionan como pasadizos naturales, casi imposibles de atravesar para un ejército invasor. Es un lugar prácticamente impenetrable. No es casualidad que muchos eruditos bíblicos hayan señalado Petra como el refugio ideal para este remanente judío. Además, la ciudad está ubicada exactamente en la misma región donde las fuentes antiguas sitúan a Bozra. Quienes han tenido la oportunidad de estar allí describen el sitio como sobrecogedor. Ver las casas, los templos y las fachadas esculpidas en la piedra por sus antiguos habitantes da la impresión de entrar en una fortaleza natural hecha a propósito para esconder a un pueblo perseguido. Petra encaja a la perfección con la descripción bíblica, un refugio en el desierto, rodeado de montañas y diseñado por la propia geografía para proteger. Lo que hace a esta ciudad especialmente fascinante es algo más que su belleza tallada en piedra. Petra no solo se encuentra exactamente en la misma región donde las fuentes antiguas sitúan a la antigua Bozra, también está protegida por enormes acantilados que la rodean por completo, dejando únicamente una entrada y una salida extremadamente estrechas. Este detalle no es menor. El nombre Bozra significa literalmente redil, y cualquiera que conozca cómo eran los antiguos rediles entiende la profundidad simbólica de este término. Eran recintos. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Con una única apertura angosta que permitía al pastor contar, proteger y resguardar a sus ovejas.
Petra, en este sentido, se convierte en el redil perfecto, un gigantesco refugio natural con un solo paso estrecho, rodeado de paredes montañosas que se elevan como murallas imposibles de escalar. Por eso tantos eruditos consideran que este podría ser el lugar que Dios preparó para proteger al remanente judío del anticristo durante los últimos días. Quizás surja una pregunta inevitable: ¿por qué el anticristo no utilizó drones, misiles o tecnología para atacar esta zona? ¿Por qué permitió que este grupo de judíos permaneciera a salvo durante 3 años y medio sin intentar destruirlos? La Biblia dice que el anticristo conquistará gran parte del mundo, pero hay 3 regiones que no estarán bajo su dominio: Edom, Moab y los jefes de los amonitas. ¿Y dónde estaban estas antiguas naciones? En el territorio que hoy conocemos como Jordania. En otras palabras, durante esos 3 años y medio, mientras el anticristo somete naciones, remodela gobiernos y unifica poderes globales, Jordania quedará fuera de su alcance por la intervención soberana de Dios. Y así, Petra se convierte no solo en un refugio geográfico, sino en un santuario divinamente protegido. Durante ese tiempo, los judíos allí ocultos vivirán en seguridad, esperando el cumplimiento del tiempo profético. Pero cuando esos 3 años y medio lleguen a su fin, el anticristo finalmente marchará hacia el sur, acompañado por los ejércitos del mundo entero, creyendo que está a punto de aplastar al último grupo que se atreve a resistirlo. Sin embargo, no tiene la menor idea de lo que está por ocurrir. Con este movimiento se completa la 4ª etapa. Mientras las fuerzas del anticristo se aproximan a Petra y la tensión aumenta, es fundamental detenernos un momento y observar la situación espiritual del pueblo judío. Si miramos a Jerusalén hoy, veremos que muchos judíos son profundamente religiosos. Esto no es sorprendente. La gran mayoría de la Biblia fue escrita por autores judíos, incluyendo las profecías que anuncian a Jesús, quien también nació dentro del pueblo judío. Sin embargo, a pesar de ese origen común, la mayoría del pueblo judío actual no reconoce a Jesús como el Mesías. Aún así, la Biblia declara que en los últimos días todo Israel será salvo. Como cristianos sabemos que la salvación solo se encuentra en Jesús, lo que significa que al final el pueblo judío reconocerá a Jesús como su verdadero Salvador. Muchos eruditos creen que este arrepentimiento nacional tendrá lugar durante la 5ª etapa, precisamente mientras este remanente se encuentre escondido en Petra, el refugio preparado por Dios. A medida que el anticristo avanza hacia la región, la presión y el peligro llevan al remanente judío a clamar a Dios, y entonces pronunciarán las palabras que aparecen en el libro de Isaías, reconociendo finalmente a Jesús como el Mesías. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de confesar su pecado y reconocer al Mesías, clamarán con desesperación santa por su regreso. Y ese clamor abrirá la puerta a la 5ª etapa. Ahora llegamos a la etapa más épica de todas. A muchos se les enseñó que la primera aparición visible del regreso de Cristo sería en Jerusalén. Pero varios versículos indican algo sorprendente. Jesús regresará primero a esta misma región, justo cuando el anticristo esté llegando con los ejércitos del mundo. La Biblia dice que Cristo descenderá sobre Edom, en el sur de Jordania. Será en Basra, el redil profético, donde comenzará a ejecutar juicio contra las naciones rebeldes. El cielo se abrirá como un velo rasgado, y la gloria de Dios descenderá sobre la tierra. Sus ojos arderán como llama de fuego, y cabalgará un caballo blanco celestial. Ha venido a juzgar a las naciones y a restaurar definitivamente su reino. Pero no viene solo, viene al mando no de un ejército, sino de 2. El primero está compuesto por los ángeles del cielo, el segundo por sus santos,
Todos aquellos que eligieron seguir a Cristo murieron en la fe y ahora se encuentran con Él en la gloria. Y si tú sigues a Jesús, serás parte de ese ejército glorioso. Pero no deben preocuparse. Aunque formen parte de ese ejército glorioso, no lucharán. Tampoco lo hará el ejército celestial de ángeles. La razón es sencilla y poderosa. La Biblia afirma que Jesús mismo peleará contra los ejércitos de las naciones. Nosotros solo seremos testigos del juicio final, espectadores del poder absoluto del Hijo de Dios. La Escritura describe que de la boca de Cristo saldrá una espada afilada, una palabra de autoridad divina que devastará a los ejércitos del Anticristo antes siquiera de que puedan acercarse al pueblo que se encuentra refugiado en Petra. Será como un pastor defendiendo su redil, impidiendo que los lobos entren para destruir a las ovejas. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time, 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop up to 40% off site-wide, plus an extra 10% off every order and a free professional measure happening right now at Blinds.com. Bastará con que Jesús hable y las fuerzas del mal caerán sin remedio. Pero la guerra aún no habrá terminado. Con este acto se completará la 6ª etapa. Solo quedará una antes de llegar al desenlace definitivo de la segunda venida de Cristo. Y esa última etapa será tan sorprendente que desafiará cualquier expectativa. Pero antes debemos recorrer la 7ª etapa. Jesucristo, revestido de todo su poder y de toda su gloria, perseguirá a los ejércitos del Anticristo desde Edom hasta Israel. Los alcanzará en el valle que se encuentra entre el Monte de los Olivos y la puerta oriental de Jerusalén. La Biblia define ese lugar como el Valle de Josafat, y si observas cómo luce hoy, es difícil imaginar lo que allí ocurrirá. Porque lo que se avecina no será una batalla en el sentido tradicional. La Escritura la compara con un lagar antiguo, un lugar donde se exprimen uvas hasta llenar el valle con el jugo que brota de ellas. Pero en este caso, ese jugo será la sangre de las naciones que se rebelaron contra Dios, incluyendo la del propio Anticristo. Con solo el aliento de su boca, Jesús destruirá al hombre poseído por Satanás. Es impactante recordar cuántas personas estarán tan dominadas por la oscuridad que se atreverán a rebelarse contra el Creador del universo. Sus corazones se habrán endurecido tanto que no quedará espacio para la misericordia. Se habrán sumergido en la maldad hasta tal punto que el juicio de Dios será inevitable. Y pensar que pudieron haber hecho lo mismo que el remanente judío en Petra, arrepentirse y reconocer al Mesías. Cuando Jesús vino por primera vez, llegó con una misión de gracia, compasión y restauración. Sanó, perdonó y abrazó incluso a quienes lo rechazaron y lo crucificaron. Pero esta vez Él viene para juzgar. Si creías sentir indignación ante la injusticia del mundo, es apenas una sombra comparada con la indignación santa que Dios siente hacia la maldad. La Biblia dice que su juicio será tan grande, tan absoluto, que la sangre de las naciones correrá desde el valle de Josafat hasta el Mar Rojo, recorriendo una distancia de aproximadamente 200 metros de profundidad simbólica, como si el mundo entero pagara por siglos de rebelión. Con esto se cumplirá la 7ª etapa. Pero ninguna de estas etapas se compara con lo que ocurrirá a continuación. Después de que los ejércitos sean destruidos por la palabra del Rey de Reyes, la Biblia afirma que Jesús ascenderá victorioso al Monte de los Olivos.
Y mientras lo hace, una voz tronará desde el cielo con una declaración que marcará el cambio definitivo de la historia. Hecho está. Entonces estallarán relámpagos, truenos y un terremoto tan devastador que no habrá precedente histórico que pueda comparársele. La gran ciudad de Jerusalén se partirá en 3 partes y todas las capitales importantes del mundo colapsarán en ruinas. Las islas se hundirán, las montañas se derrumbarán y enormes piedras de granizo caerán sobre una humanidad que eligió la oscuridad. Pero en medio del caos, Jesús hará algo extraordinario. El monte de los olivos se partirá en 2, abriendo un camino y un refugio seguro para su pueblo. El rey que fue rechazado, traicionado y crucificado volverá ahora para reinar con justicia perfecta. Finalmente, el mundo tendrá un único rey, y será un rey eterno. Jesús volverá para siempre. Y ahora que conoces la secuencia completa de la segunda venida de Cristo, debes saber que existen 18 señales proféticas que anuncian su regreso. Si quieres descubrirlas todas, mira este video donde exploramos cada una de las señales que deben cumplirse antes del retorno del Mesías.